Muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes. Lamento no estar de manera sincrónica, pero aprovecho para compartir algunas reflexiones sobre la crisis política actual y cómo eso puede estar impactando en los aprendizajes. Nosotros podemos ver la crisis, me parece, en dos perspectivas, una de corto plazo y la otra como de mediano y largo plazo. Si miramos las cosas en lógica de corto plazo, podemos estar viendo la cantidad de normas que se están aprobando con respecto al magisterio. Normas que, si bien podemos decir, reconocen el derecho de maestros y maestras a tener mejores salarios, nombramientos más tempranos, etcétera, están más bien abonando en el desaliento y el desorden de lo que debe ser la relación entre el magisterio y el Estado en su función de empleador o empleadora. Todo el esfuerzo que se hizo por generar una forma de estímulo para que maestros y maestras se capacitaran más, estuvieran más motivados y eso se reflejara en nombramientos, ascensos, etcétera, a través de una carrera pública, eso se ha perdido. No se está pensando en cómo trabajar el desarrollo humano y profesional de los maestros en lógica de mediano y largo plazo, sino en una lógica más populista de cómo reparto beneficios ahora en función de votos, popularidad o cualquier otra cosa, ¿no? Ahí hay un tema muy, muy importante que juega en lo que puede ser el desarrollo humano y profesional, como decíamos, de maestros y maestras, que es lo que nos interesa a todos y todas en un sistema educativo en donde necesitamos confiar en precisamente la calidad humana y las competencias profesionales de cada uno y cada uno de maestros y maestros en las aulas. Todos sabemos que los maestros son un elemento fundamental en el proceso educativo y que por lo tanto todo lo que hagamos con ellos y para ellos es absolutamente relevante. El otro elemento donde hemos visto un conjunto de cuestiones complicadas es en el currículo. El currículo está siendo materia de desorden. Aparecen muchos congresistas diciendo yo quiero que esto entre al currículo. La última que vi fue una congresista que estaba proponiendo que debía entrar al currículo un curso de economía circular. Y por el otro lado, las arremetidas conservadoras o que nos están llevando a retroceder en cuestiones fundamentales como la evaluación, la educación sexual integral, el enfoque de género, la formación ciudadana y la formación intercultural, para citar las que a mí me parecen más importantes. Y eso está generando mucha incertidumbre, desorden en las aulas, en donde maestros y maestras estarán tomando las decisiones como les parezca más conveniente y no pensando en el bien superior de sus estudiantes. El otro elemento es lo que está sucediendo con la gestión, ¿no? Lo que está pasando en el día a día con la gestión educativa. Vamos teniendo, yo no sé ni cuántos ministros en este último periodo. Cada uno de ellos nos ha mostrado unas perlas impresionantes que hace que no den la talla para conducir la educación peruana, desde el ministro que llamó animales a las mujeres que protestaban en diciembre del 22 y principios del 23, hasta un ministro, el actual, que está diciendo que las violaciones podrían ser justificadas porque son prácticas culturales, ¿no? Eso no ayuda para nada. Y en medio, otra ministra que hizo o formó una comisión para censurar en los textos escolares palabras clave que atentaban precisamente contra esto que decíamos, la formación ciudadana y la formación de género. Palabras como
conflicto social, educación sexual, deberían quedar totalmente excluidas de los materiales educativos, tanto de los estudiantes como el que estaría en las manos de los docentes. Si esas cosas no van a afectar el aprendizaje de nuestros estudiantes, no sé qué sería. En todo caso, me es claro que va a afectar o que está afectando mucho las prácticas de los y las docentes en las aulas, donde muchos de ellos, como siempre, aguerridos, comprometidos con sus estudiantes, deben estar tomando las mejores decisiones posibles, mientras que muchos otros también deben sentirse desanimados, desalentados y sientan que no hay que esforzarse demasiado hasta que el gobierno decida qué hacer con la educación. O muchos otros, o muchas otras, que más bien no habían terminado de comprometerse con esta agenda de formación ciudadana, de género, y que se ven avalados para retroceder en algunas creencias conservadoras al respecto. Eso creo que es lo que está pasando como en el corto plazo. Sin embargo, hay que ver las cosas en perspectiva. Como decíamos, lo que está pasando con el magisterio rompe la posibilidad de un trabajo integral, integrado y con miras a que los maestros y maestras sean cada vez mejores personas, personas con capacidades para hacer educación ciudadana, educación con enfoque de género, con una educación con excelencia para todos nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y eso es lo que necesitan el sistema educativo y eso es lo que nuestros maestros y maestras tienen derecho a hacer, ¿no es cierto? Excelentes personas y excelentes profesionales en los cuales el sistema en su conjunto, la sociedad en su conjunto pueda confiar, pero sobre todo sus estudiantes puedan también confiar, ¿no? Esa capacidad humana de ser respetuosos, de poder manejar relaciones de igual en escenarios de respeto, que es lo que llamamos ciudadanía, esa capacidad de romper situaciones de discriminación o dominación, por ejemplo, por situación de género, por racismo, por pobreza, esas cosas que en el día a día del quehacer magisterial son una necesidad imperativa, así como, por supuesto, el manejo de las materias, de la didáctica y el compromiso con los y las estudiantes. Eso es lo que, en perspectiva, no es que estuviera perfecto, tenía miles de defectos, pero está terminando de romperse, dilapidarse con las normas que sobre el magisterio se vienen trabajando desde el Congreso. El otro elemento que a mí me gustaría destacar es el del currículo, ¿no es cierto? Que creo que nos ha puesto en manifiesto que la educación es una materia en disputa. Y nosotros, quienes estamos interesados en la educación de la población con un sentido liberador, tenemos que retomar esta idea de que la educación es un campo de disputa, en donde lo que está en el fondo del asunto es preguntarnos ¿para qué se educa? Todos los procesos que hemos venido trabajando desde el año 2000, primero con el proceso de puertas abiertas, luego con el Consejo Nacional y los proyectos educativos nacionales, nos llevaron a una mirada de una educación en lógica de lo que sería el desarrollo humano o de lo que en política general se podría llamar a sociedades socialdemócratas, en donde funciona el capitalismo y el mercado, pero también funcionan a la vez un conjunto de instituciones, reglas que tienen grados importantes de solidaridad o de visión de bien común.
y que en general se organiza en esto que llamamos la democracia liberal, ¿no es cierto? Una democracia basada en el individuo, basada en el ciudadano, pero que implica ser sujeto de derechos y significa tener un conjunto de reglas e instituciones en las cuales convivimos como seres dignos e iguales entre todos y todas. Esa es más o menos la perspectiva del tipo de sociedad que está en el debate y en las propuestas de los proyectos educativos nacionales. Sin embargo, lo que ha quedado en claro es que no hemos avanzado lo suficiente para que eso sea el sentido común del magisterio peruano, del sistema educativo peruano y mucho menos de la sociedad peruana. Lo que ha quedado en evidencia es que el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, que se denomina neoliberal, es un modelo al que no le interesa la gente educada, por lo menos no en sociedades no avanzadas como la nuestra. No, nosotros no somos Alemania, nosotros no somos Estados Unidos, somos una sociedad periférica, subdesarrollada en el conjunto del modelo. Y para estas sociedades periféricas o subdesarrolladas, este modelo prioriza cosas como la exportación. Exportamos nuestras materias primas, minerales, metálicos y no metálicos, y alimentos, ¿no es cierto?, con muy poco nivel de procesamiento, en donde la tecnología no es nuestra, la tecnología es toda importada y donde el número de personas que necesitan una alta capacitación es muy, pero muy pequeño. Es un modelo en donde no hay industrias, son muy poquitas las industrias que quedan, y las industrias que nos quedan también son industrias de baja tecnología, en donde, otra vez, la cantidad de conocimiento y calidad de fuerza de trabajo también es pequeña, ¿no es cierto? Tenemos las industrias alimentarias, fábricas de fideos, enlatadoras de leche, y ese tipo, confecciones, ¿no es cierto? Cosas en las que se necesita poco conocimiento, poca tecnología, y por lo tanto no es exigente a la hora de plantear la agenda educativa. Y en general no hay empleo para la mayoría. El 70% de las personas procuran sus ingresos en un mercado laboral informal y de muy baja productividad, que es lo mismo que decir de muy baja tecnología. El comercio y los servicios son el gran campo en el que trabajamos la mayoría de peruanos y peruanas. Y ustedes lo ven en todas partes y probablemente en sus propias vidas. Pequeñas tiendas, negocios, negocios de comidas, negocios de peluquería. Eso es lo que vemos que ha explotado y que nos da de comer a muchos peruanos y peruanas. Son pocos los que pueden tener en esta área del autoempleo la posibilidad de ingresos en actividades altamente profesionales. Lo que tenemos que son eventualmente abogados, dentistas, médicos, ¿no es cierto? Y no más, por ahí uno que otro ingeniero que se gana la vida haciendo de freelance, es decir, de vendiendo servicios de consultorías al Estado, a las municipalidades o a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, entonces, de ser un modelo que no necesita altas calificaciones para la mayoría de la población que va a buscar empleo, porque solo hay empleo para una muy pequeña parte de la población, es un modelo que no necesita personas con derechos ni haciendo ejercicio ciudadano, porque no necesitamos que nadie se ponga a reclamar cosas, ¿no es cierto? Que no se nos ocurra reclamar que quienes trabajan necesitan vacaciones, horarios, buenas remuneraciones, los que trabajan de manera dependiente, y que necesitamos políticas de
empleo o de protección social para quienes trabajamos de manera informal o independiente, ¿no es cierto? ¿Quién se ocupa de que los trabajadores ambulantes o de que las señoras o los jóvenes que tienen peluquerías o que hacen manicure, ¿no? Los salones de unitas están por todas partes, o que tienen un pequeño negocio de comida? ¿Quién se ocupa de que esas personas tengan seguro de salud, que tengan un sistema de pensiones para su jubilación? Nadie se ocupa de eso y tampoco el sistema quiere que protestemos o hagamos ese tipo de demandas a la sociedad y al Estado en su conjunto. Entonces, no necesitamos, es un modelo que no necesita gente con derechos. Por eso es que yo en una entrevista de hace unos pocos días decía que en realidad la educación peruana está siendo absolutamente exitosa y coherente con el modelo de desarrollo económico actualmente vigente en el Perú. Este modelo primario, exportador, extractivista, ¿no es cierto?, en donde hay muy poco empleo de calidad, donde la mayoría de la gente va a vivir como pueda y donde mejor, donde mejor está la gente calladita porque se ve más bonita. Entonces, para eso la educación ha sido un éxito total. Es más, si nosotros miramos quiénes salieron a protestar en diciembre del 22 y enero del 23, no fueron precisamente los sectores de población con mejores niveles educativos, fueron precisamente personas de sectores rurales, lejanos, excluidos, y poblaciones indígenas, en donde, como todos y todas sabemos, las condiciones de la educación que ofrece el país son menores a las del resto de la población, y es donde la educación está peor. Es decir, donde la educación está peor es donde salieron a reivindicar su derecho a una mejor sociedad, a una sociedad con derechos, a una sociedad democrática. Entonces, yo creo que esta es una afirmación que debe ayudarnos a todos y todas a repensar lo que hacemos en función de para qué lo hacemos. Yo creo que tenemos que recuperar el objetivo de que educamos, de que tenemos un sistema educativo y una escuela que educa para la vida, para ser buenas personas, para podernos ganar la vida, para tener términos de convivencia humana, colaborativa entre todos y todas, y para seguir aprendiendo. Es lo que se podría llamar una educación para el buen vivir, para una sociedad con una cultura, con valores diferentes y superiores a los que nos impone este modelo extractivista, exportador, neoliberal, en donde lo que vale es el individuo, la competencia, el sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Y donde, sin querer queriendo, se ha metido en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tenemos que ser competitivos, exitosos, apurados, etcétera. Y donde la idea de bien común aparece como un lastre, como algo que nos va a estorbar. Entonces decimos, no, 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 no. Primero tenemos que ver por mí y por mi familia. El resto, que se lo coma el tigre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad de buen vivir, donde nuestros valores, nuestro cuerpo, nuestras relaciones rompan jerarquías de dominación, sea por género, sea por clase, sea por economía, sea por raza, y más bien todos y todas tengamos derecho a una buena vida, donde se respete nuestra cultura, lo que queremos ser, lo que queremos hacer, y también, por supuesto, donde podamos vivir con la dignidad y el acceso a los beneficios que la sociedad, que la humanidad va logrando en términos tecnológicos, institucionales, etcétera, etcétera. Eso implica
el enfrentarnos a esta crisis, hacer de esta crisis un momento de reflexión profunda, no solo para salvar las herramientas, no se trata de salvemos la carrera pública, salvemos la comillas, meritocracia, o salvemos el curso de educación sexual integral por aislado. Tenemos que ver que esto es parte de un conjunto mayor en donde las convicciones acerca de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de persona vamos a educar en la escuela, es lo prioritario. ¿No es cierto? Nunca nos olvidemos que, bueno, yo soy socióloga, que las formas de aprender a vivir en sociedad tienen que ver primero con la educación en la familia. ¿Qué te enseña la familia? Los valores, las reglas de conducta, los hábitos, los rituales, etc. Segundo, la escuela. ¿Qué te enseña la escuela? Lo mismo, los valores, las normas de conducta, los rituales, los hábitos, pero también te enseña qué es el país, su historia, tus derechos, las formas de convivencia. La escuela cumple el rol de hacer evidente lo que en la vida cotidiana todos hacemos, ¿verdad? ¿A quién respeto? Es una pregunta clave. Cuando yo era niña, y para muchos de nosotros seguramente eso es una cosa en común, el respeto tienes que respetar a tus mayores, tienes que respetar a quienes tienen autoridad. Eso es un respeto a la jerarquía. Hoy día que decimos, tienes que respetar a todos y todas, ¿no es cierto? Y eso hace una base de convivencia diferente. Cuando éramos niñas, las personas de mi generación, quizá y todavía, lamentablemente, es bastante común, las mujeres obedecen a los maridos. Las mujeres tenemos menos competencias o posibilidades que los varones. Hoy día nos han dicho, no, no, sí, todos son iguales, además ya tienen demasiados derechos. Tenemos demasiados derechos, pero una ministra de Cultura se permite decir que lo que hay que decir ante las violaciones de las niñas a Aguajún, hay que decir a las niñas que tengan cuidado, que ellas son más culpables, entre comillas, de su violación porque no han tenido cuidado, ¿no es cierto? O porque las formas en que te vistes son o pueden ser materia de provocación a la violación o a la agresión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de culpabilizar a la víctima, ¿no? Cuando un hombre riñe o golpea a una mujer y cuando la mujer le cuenta eso a alguien y ese alguien le dice, pero ¿tú qué hiciste pues para que se enoje? Y decirle, tú tienes la culpa. Cuando la violencia debe ser la responsabilidad de quien la ejerce, el controlarla, ¿no? Por eso es tan grave que los padres y madres golpeen a los niños o que los adultos golpeemos a los niños, porque la posibilidad de autocontrol de las emociones es mucho mayor en un adulto que un niño. No significa que ante una inconducta, el adulto, el padre, el maestro, maestra, no corrija al niño. Eso sí hay que hacerlo. Lo que no tiene por qué ser es mediante una situación de violencia, ¿no es cierto? Porque los adultos, las adultas, deberíamos tener la capacidad de procesar nuestra ira y convertirla en un instrumento más razonable para corregir esa conducta. Por eso es tan criticable que el Estado, que es el que tiene que cuidar a la población, sea quien viole los derechos humanos de la población. ¿No es cierto? Ese tipo de cosas están ahora otra vez en debate. Cuando pensábamos por todo este largo proceso de trabajar en derechos humanos, de trabajar la Comisión de la Verdad, etcétera, que ya habíamos ganado terreno para
ir progresivamente derrotando el machismo, la discriminación racial, la discriminación por pobreza y la violencia que se ejerce en esos elementos, hoy en día aparecen voces que dicen que no, que eso está bien, ¿no es cierto? Que las mujeres y los niños y las niñas no necesitan educación sexual integral porque es un tema tabú, ¿no es cierto? Y que si hay violencia sexual, pues ya se verá, y si una adolescente sale embarazada, pues que tenga su hijo o su hija, y no protegemos eh, el desarrollo integral de esa niña, de esa adolescente, más allá de la situación de haber sido embarazada, ¿no es cierto? Entonces, este conjunto de elementos tenemos que ponerlos, repito, nuevamente en la mesa de debate. ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de persona queremos? Y en función de eso, entonces pensar qué tipo de formación docente necesitamos, qué tipo de sistema educativo, qué tipo de currículo. Nuestro currículo es un poco híbrido porque dice cosas muy interesantes como el enfoque de género, el enfoque intercultural y el de ciudadanía. Pero por el otro lado está, por ejemplo, el enfoque de emprendedurismo. Ya. Ahí hay un contrabandito del modelo neoliberal. ¿Que no necesitamos ser emprendedores? Bueno, sí, pues necesitamos tener iniciativas, ser proactivos, etcétera. Sí, ¿no? Siempre y cuando eso no sea el motivo para ir dando de codazos en el camino para yo llegar primero, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de imaginar en una sociedad en donde yo tengo que llegar primero y dejar a los otros atrás, podemos ir pensando en una sociedad en donde todos y todas tengamos derechos a llegar al destino que necesitamos, al destino que queremos, sin pensar que está en riesgo nuestra sobrevivencia. Yo entiendo que muchas personas tratan de llegar primero porque después se pueden quedar sin el empleo, se pueden quedar sin el ingreso, y eso puede poner en peligro su sobrevivencia o sus aspiraciones de desarrollo personal. Eso no debería estar en juego de manera competitiva, sino convertirse en parte del bien común, de la idea de una sociedad donde el buen vivir para todos y todos es una responsabilidad colectiva y solidaria. Muchas gracias.